3. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. Y bienvenidos a mi clase virtual del aula a tu pantalla. Y bueno, son exactamente las 9 de la noche del día jueves. Acuérdate que tenemos un chat en vivo en estos momentos en donde tú puedes contestar o puedes realizar algunas preguntas o puedes intervenir en esta clase y yo te las voy a contestar de forma personal. El tema que vamos a ver el día de hoy durante 15 minutos es específicamente el procedimiento administrativo de congelamiento de cuentas bancarias. Es decir, si tú eres abogado y a tu cliente le han congelado cuentas bancarias o al contrario eres una persona físico-moral y te han congelado cuentas bancarias, bueno, te voy a decir por qué y qué hacer en esta clase. Bueno, vamos a empezar por la norma jurídica. La norma jurídica básica es el artículo 115, párrafo 9 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante una recomendación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o por la institución bancaria a la cual pertenece la cuenta, le solicita a la UIF realizar una investigación y la UIF a la vez le solicita a la institución bancaria junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o únicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poner a la persona que es titular físico-moral de la cuenta bancaria dentro de las personas bloqueadas. Aquí vamos a poner bloqueadas. ¿Qué quiere decir bloqueado? Bueno, que no puede mover su cuenta bancaria. ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar cuenta esta persona? ¿Cuándo se va a percatar de que su cuenta bancaria está bloqueada? Bueno, pues cuando quiera hacer algún movimiento. ¿Qué va a hacer la persona física o moral o el titular de la cuenta bancaria? Va a ir a la institución de crédito. Fíjate cómo está. Va a ir a la institución de crédito y esta, a donde pertenece su cuenta, y esta le va a indicar que está dentro de las personas bloqueadas a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y le va a indicar a la persona físico-moral o al titular que se conduzca hacia la UIF. La UIF, obviamente la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que realiza estos bloqueos o que realiza investigaciones, va a ser por 3 delitos, de acuerdo a este artículo también. Fracción primera, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, o por terrorismo, o por financiamiento al terrorismo. Bajo esa perspectiva debes saber que es muy probable que si una persona tiene una cuenta bloqueada es porque ya tiene una investigación de carácter penal por estos 3 o cualquiera de estos 3 delitos. Por supuesto, ante la Fiscalía General de la República en su subfiscalía especializada, ¿ok? En su fiscalía especializada. Ok, bajo esa perspectiva, a la UIF le tienes que solicitar por escrito las razones por las cuales tu cuenta bancaria está bloqueada. Tienes que hacer una solicitud por escrito. A esta solicitud por escrito va a recaer un acto administrativo, es decir, te va a tratar de, no es una notificación, sino más bien te va a avisar, te avisa que te da el derecho, te otorga el derecho de tu garantía de audiencia. Fíjate cómo está esta parte. Insisto, en el acto administrativo que recae de la UIF, te va a otorgar una fecha específica para efecto de que tú hagas uso de tu garantía de audiencia. Váyanme siguiendo con estos conceptos que les estoy dando. Entonces aquí, garantía de audiencia. ¿Dónde tenemos específicamente este procedimiento? Este procedimiento lo tenemos en los artículos, y los voy a poner de este lado, 70 al 75
de las disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2014, específicamente en el mes de abril. Porque si tú te metes a internet, vas a encontrar muchas disposiciones generales del 115. Vete a abril del año 2014 y te vas a los artículos 70 y 75. Específicamente aquí viene este procedimiento que te estoy diciendo. Bueno, entonces la UIF te va a otorgar una fecha, un día y hora, para que tú vayas a hacer uso de tu garantía de audiencia. ¿Y cómo vas a hacer uso de ella? De acuerdo a cómo lo prevén estas disposiciones generales. Bueno, fíjate, de 3 formas. Vas a manifestar lo que a tu derecho corresponda, ¿ok? Segunda, vas a ofrecer pruebas. En esa sola audiencia. Ofrecer pruebas. Y 3, vas a presentar alegatos. En esa misma audiencia. Alegatos. Bajo esa perspectiva, lo que va a hacer la UIF dentro de los 10 días siguientes es resolver. ¿Quién va a resolver? La propia UIF. Fíjate cómo está. En la UIF se inicia este procedimiento administrativo y la UIF va a resolver. Claro, ya sé cuáles van a ser tus dudas. ¿Y con qué pruebas, doctora? ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo presentar para efecto de que me puedan desbloquear? Porque la resolución dentro de estos 10 días solamente va a ser en 2 sentidos. El primero, si tu cuenta sigue bloqueada, o el segundo, si tu cuenta la desbloquean. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son las pruebas que tiene la UIF para bloquear? Bueno, pues toda la investigación que ya hizo con respecto a estos 3 delitos. O porque consideran que hay indicios de lavado. Recuerdan que un indicio de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos del 108, párrafo 3 del Código Fiscal de la Federación, es no pagar impuestos, defraudación fiscal. Entonces, si no pagas impuestos, puede ser que estés realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y eso va a dar como consecuencia una defraudación fiscal. Aquí las cosas se pudieran complicar, porque no solamente va a entrar la UIF, también va a entrar la Procuraduría Fiscal por los delitos fiscales de que se trate. Bien, entonces, dentro del artículo 75 de las disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito te dice, ¿cuándo se podrá desbloquear una cuenta bancaria? Punto 1, cuando el sujeto ya cumplió su condena. Sí, así dice. ¿A qué condena se refiere? A la condena de estos delitos. ¿Te das cuenta? Aquí son de 5 a 15 años de prisión. Aquí tenemos de 15 a 40 años de prisión. Y el financiamiento de terrorismo es igual, de 15 a 40 años de prisión. O si tienes una sentencia penal donde te hayan absuelto de estos delitos. O si demuestras específicamente la licitud del capital. Pero este demostrar licitud del capital no es tan fácil. Va más allá. Tendríamos que ver el caso concreto. ¿Por qué te digo que va más allá? Porque quizás este congelamiento de cuentas venga de una defraudación fiscal por no presentar a tiempo tus declaraciones o porque tus declaraciones fueron mal presentadas. Y entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, observa que existen beneficios para ti en perjuicio de la Secretaría de la Hacienda Pública. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que vimos el procedimiento administrativo, que además es muy rápido, quiero que ustedes observen, todavía tengo tiempo, quiero que ustedes observen específicamente en materia de derechos humanos qué es lo que está pasando. Si ustedes se fijaron, si ustedes escucharon, yo les estoy diciendo que en este procedimiento administrativo la garantía de audiencia es una facultad potestativa, ¿verdad? Una facultad potestativa ¿de quién? Esa petición de parte. Es decir, jamás te van a notificar, no te va a notificar ni la UIF,
no te va a notificar ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no te va a notificar la institución de crédito, porque además esta no es autoridad, ¿verdad? Del bloqueo de cuentas y sobre qué te bloquearon las cuentas. Entonces, punto número 1, la garantía de audiencia, lo voy a poner con verde. Punto número 1, la garantía de audiencia, pero en términos del 14 y 16 constitucional, no es potestativa. Es un derecho de defensa que tienen todos los sujetos. Por lo tanto, me parece que desde este elemento, desde que la institución de crédito te hace sabedor que tu cuenta bancaria está bloqueada y desde que la UIF, a través de un acto administrativo, te notifica que tienes el derecho de ejercer tu garantía de audiencia, se violenta, por supuesto, los derechos humanos o los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucional. Acuérdense que a la letra indican más o menos, nadie puede ser privado de su vida, de su libertad o de sus bienes, sino mediante un juicio seguido, ¿verdad? Ante los tribunales previamente establecidos. Y además se te tiene que observar, específicamente dice el 14 constitucional, la parte de la garantía de audiencia. Tienes derecho de defenderte. Entonces aquí encontramos un derecho humano fundamental violentado. Ahora, en esta parte de aquí, ofrecer pruebas. También estás en estado de indefensión, porque al momento de no notificarte y de no hacerte sabedor las causas o las razones del por qué se te está bloqueando la cuenta bancaria, ¿cómo te vas a defender y cómo vas a ofrecer pruebas y manifestar lo que a tu derecho consideres? Por supuesto, también violentando derechos fundamentales. Derechos fundamentales como por ejemplo el 21 apartado B, fracción primera, la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta en tanto no se dicte una sentencia en su causa no se dicte una sentencia en su contra por el juez de la causa. Yo sé que muchos me van a decir, es que eso es solamente en materia penal. No, discúlpame, esto es derecho administrativo sancionador. Y hay jurisprudencia de la Corte, ¿verdad? Específicamente la 101-2233, donde indica que los principios constitucionales del derecho penal se pueden aplicar al derecho administrativo sancionador. Por lo tanto, la presunción de inocencia también está violentada en este procedimiento. Y ahora, la parte de el bloqueo de cuentas hay que tener mucho cuidado, porque si se trata de un delito o de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, pues aquí ya lo mandamos al artículo 22 constitucional, acuérdate. Y cuando yo hablo del artículo 22 constitucional, todo el mundo va a temblar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y si te fijas que en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, uno de los delitos en los cuales se puede extinguir en dominio los bienes, incluyendo por supuesto las cuentas bancarias, pues es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí lo dice, recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, no solamente te podrían bloquear las cuentas bancarias, sino que te pudieran extinguir en dominio la propia cuenta a través de una sola investigación sin que se te lleve un procedimiento penal aparte de este procedimiento administrativo. Y no solamente eso, sino que podrán disponer en términos del 224 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, podrán disponer también de todo el dinero que se te asegure. ¿Qué hay que hacer? Antes de que vayas a la UIF, primero interpone un amparo. Interpone un amparo con los conceptos de violación, cuyos elementos básicos te estoy dando aquí, y ya, bueno, pues solicitas la garantía de audiencia, llegas a tu audiencia con tu amparo y el amparo lo puedes ampliar y el amparo se va tramitando por cuerda separada. Amigos, espero que esta información les haya servido muchísimo. Gracias por estar conmigo en esta clase virtual. Es información jurídica gratuita. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa o nos interesa a mi equipo de trabajo y a mí? Bueno, pues que todo mundo conozca brevemente el derecho, sepa dónde están las normas jurídicas, cómo están los procedimientos y bueno, pues los puedan aplicar. Soy la doctora Liz Padilla, sígueme por mis redes sociales, Facebook Liz Padilla, Twitter LZB Padilla 2,
fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, Instagram, ve todas mis fotografías, doctora-Liz Padilla. Y bueno, también aquí en mi Facebook, ya viste, no es cierto, es mi canal de YouTube, es que estoy acostumbrada al Facebook, mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial. Por favor, comparte este video para que le llegue a la mayor parte de las personas interesadas. Te mando un beso y un abrazo y te veo el próximo jueves en punto de las 9 de la noche con otra clase, mini clase de 15 minutos del aula a tu pantalla con la doctora Liz Padilla. Aprendamos derecho con la doctora Liz Padilla. Bye bye.